Gracias, buenos días a todos y todas. Espero que me escuchen bien y pues quisiera agradecer a la unidad de seminarios, a la División de Extensión Universitaria esta invitación y básicamente pues saber que la cantidad de personas que el día de hoy vamos a estar reunidos pues rebasa mi expectativa de lo que podría ser esta una conferencia, así que el tiempo nos va a limitar un poquito y eso va a hacer que tengamos que ser más concretos en el manejo del tema. También quiero comentarles que el tema es un tema de mucha discusión, de controversias, y bueno, debido a la diversidad de público que vamos a tener, trataremos de utilizar las palabras más comunes y que puedan ser entendidos por la mayoría de todos y todas. Pido una disculpa de antemano, puesto que la cantidad de preguntas que se pueden presentar teniendo más de 500 personas participando, pues hará que no pueda yo contestar todas. Pero esperando que realmente sea de su agrado y que esta plática pues ayude a que ustedes puedan conocer un poquito más sobre lo que es la psicología forense. Al mismo tiempo, es importante que sus preguntas estén encaminadas a cuestiones del tema, ya que las cuestiones particulares o las cuestiones relacionadas con situaciones legales individuales, pues no va a ser posible poderlas atender, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Les pido de favor si ponemos ya para compartir la presentación y podamos iniciar ya con la presentación sobre lo que sería la evaluación forense. Entonces, por favor, Michi, si le damos un enter. Espero que todos puedan estarlo viendo. Vamos a iniciar y vamos a dividir nuestra plática en dos partes. Primero veremos la parte conceptual, que es la definición de psicología forense, qué características tiene este concepto, la definición de evaluación forense y vamos a ver algunas características metodológicas de la evaluación forense. Entonces, esta primera parte va a ser teórico-conceptual para ayudarnos a entender la temática. En ese momento daremos oportunidad a contestar algunas dudas relacionadas con los marcos teóricos conceptuales y posteriormente nos iremos a la segunda parte del índice, que sería la número 4, alternativas durante el confinamiento. Vamos a ver algunas recomendaciones de estas propuestas que se les está, en este caso, exponiendo, ventajas y desventajas del trabajo de psicología forense durante el confinamiento, aquí apoyándonos mucho del trabajo que se hizo dentro de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, y bueno, lo que sería ya la parte de preguntas de esa segunda parte, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro índice de trabajo para poder iniciar. La siguiente, Mitch, por favor. Bien, primeramente entonces iniciaremos con la definición de lo que es la psicología forense. Si nos vamos al concepto epistemológico, y en este caso básicamente al etimológico, tendríamos dos palabras básicas que la componen, lo que es psicología y lo que es el concepto de forense. La palabra psicología va a depender mucho de la tradición teórico y el marco conceptual teórico o tradición teórica del cual se parte. Yo soy cognitivo-conductual, tengo una formación conductista y me ha ayudado mucho para poder trabajar la parte de forense. Por eso puedo, si tuviéramos que definir qué es la definición de psicología, podemos decir que parte de la palabra logos, que significa estudio o tratado, y psique, que significa mente o alma. Y entonces estaríamos hablando del estudio de la mente. Para la parte de psicología conductual sería el estudio del comportamiento o de las conductas del ser humano. Por otro lado tenemos el concepto forense y les coloco ahí su definición en latín, que significa forensis y significa el lugar en el cual los tribunales van a esclarecer las controversias.
Y aquí es donde se pueden escuchar y definir estos elementos de controversia. En ese sentido, pareciera ser entonces que al hablar de lugares de controversia, estamos hablando actualmente de los juzgados. El elemento de juzgados, para poder trabajar la psicología forense, implicará juzgados penales, donde vamos a estudiar y analizar las conductas delictivas y, en este caso, en relación a las conductas victimológicas. En los juzgados civiles familiares, donde vamos a trabajar las conductas relacionadas con los derechos y las obligaciones, y en este caso, si estamos hablando de aspectos familiares, son cuestiones familiares, y los elementos de lo que serían los juzgados laborales. Y en este sentido, los aspectos laborales, estaríamos hablando de las conductas en las relaciones obrero-patronales. Entonces aquí tendríamos tres bases principales en cuanto a los procesos de juzgados, ¿no? Esto podríamos definirlo como tal. La siguiente, Mitch, por favor. Creo que hay algunos problemas ahí para verlo, porque hay unos recuadros que no nos ayudan a ver, por lo que estoy viendo en el chat. Entonces, tal vez si podamos ampliar esta parte y volver a presentarlo para que sea más fácil, que las personas puedan ver la presentación un poco más grande y sin los recuadros de esto. Bueno, si vemos entonces lo que es la psicología forense ya desde un concepto científico, vamos a entenderla como esta aplicación de la psicología encargada de realizar dictámenes periciales. Sirve para auxiliar al juzgador en el esclarecimiento de un hecho delictivo, si es un juzgador, es decir, un juez o una juez, en la cuestión de las características de un delito, en caso de ser juzgadores penales, o de un acto jurídico, cuando hablamos de las partes civiles, familiares o bien laborales. Entonces, aquí tenemos ya un concepto de auxilio. Nosotros estamos entrando en un ámbito de derecho donde es muy importante conocer conceptualmente la parte de los procesos jurídicos para poderlo entender. En este sentido, solamente auxiliamos. La siguiente, por favor, Mitch. Si vemos esto, entonces somos auxiliares, y al ser auxiliares lo que vamos a manejar son los conceptos de perito. Y en este sentido, ¿qué es un perito? Nosotros como expertos, o en este caso como licenciados en una disciplina, somos peritos. Los y los peritos van a ser esas terceras personas diversas de las partes, de estas partes que están en conflicto o en controversia, que van a auxiliar a este juzgador desde su saber. Lo que vamos a hacer entonces es valorar estos hechos delictivos en caso de que sea una cuestión penal, y vamos a deducir en este caso, algunas condiciones o resultados derivados de estos mismos hechos. Vamos a ser esas personas que ponen el conocimiento científico técnico en cada área de saber. En ese sentido, el perito necesita de una cédula profesional. Él o la perito en psicología tendrá que estar titulado para poder ejercer como perito en amplio sentido. Y en ese sentido nosotros tendríamos que, en amplio sentido, trabajar elementos de psicología jurídica para poder auxiliar al juzgador. Esto ha hecho que muchas de las nuevas modificaciones que se manejan en los planes de estudios estén ya encaminados a enseñar a los psicólogos y las psicólogas elementos relacionados con la psicología forense y jurídica. Al mismo tiempo, aunque uno salga con una cédula profesional y por amplio sentido ya seamos peritos, lo importante es poder aplicar estos elementos dentro del campo de lo que sería el ámbito jurídico. Por eso estamos comprometidos dentro de la academia para ir formando a las personas aún egresadas de la licenciatura en psicología a seguir formalizándose y a seguir actualizándose y teniendo conocimientos de psicología jurídica y forense para poder ampliar. Seguimos, por favor. ¿Qué hace entonces un perito? Un perito lo que hace es una prueba pericial. Nosotros vamos a
tener un medio probatorio. Lo que sería la psicología forense es una parte eminentemente probatoria. Y entonces vamos a hacer un medio probatorio por el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos útiles que deban servir pues para el descubrimiento o valoración de un elemento que prueba, es decir, que auxilie al juzgador para poder dar una resolución. Esta prueba pericial como medio probatorio entonces implicará que este perito tenga la capacidad, en este caso, de conocer los procesos judiciales y al mismo tiempo de poder redactar en palabras claras y concisas las condiciones de lo que está encontrando en su metodología. La siguiente, por favor, Mitch. Con esto entonces vemos algunos conceptos importantes de lo que sería lo que es la psicología forense y vamos a ver ahorita las características de lo que es esta psicología forense. Les puse un título, una frase donde lo que vamos a encontrar o lo más importante de la aplicación de la psicología forense es la ética. Es decir, el actuar profesional que tiene un profesional de la psicología para poder dar los resultados derivados de su metodología científica. Entonces, el concepto de ética va a ser una de las más importantes. De hecho, la parte de prueba, es decir, una prueba pericial, el término probandum significa poder patentar, poder dar fe de lo que realmente implica los resultados. Y la parte de prueba pericial también, en cuanto a su concepto, también implica un proceso de verdad. Entonces, desde el inicio ya tendríamos que estar hablando de un proceso de verdad. Y si la combinamos con la ética, estaríamos hablando de un proceso de imparcialidad ética. Entonces, ese es uno de los grandes elementos de la característica de la psicología forense. Veremos otros. Por favor, la siguiente. ¿Qué características debe de tener, en este caso, lo que sería la prueba pericial? Y algunas características que tenemos desde los peritos en psicología y las peritos en psicología es la credibilidad de lo que estamos poniendo en ese dictamen. La credibilidad tiene que ver con nuestra metodología. Debemos basarnos en metodologías científicas, pero también debemos de actuar de acuerdo a nuestro conocimiento. Por eso la importancia de la capacidad para poderlo llevar a cabo. A ver, ahorita que ya, espero que ya lo puedan ver un poco mejor y hacerlo un poco más pequeño para que lo puedan ver completo. También es importante dentro de la prueba pericial lo que sería la ausencia de error. La ausencia de error tiene que ver con que cada una de las partes del dictamen pericial tenga una lógica y esté, en este caso, resuelta una con otra. Quiere decir que en esta ausencia de error nosotros debemos de poner en resultados en coordinación con la metodología y en coordinancia o en concordancia con lo que sería la cuestión de las conclusiones. Entonces, los elementos de las conclusiones junto con los elementos de los resultados tienen que tener una lógica y una coherencia. Entonces, la ausencia de error implica esta coherencia que deben de tener la pericial o el dictamen pericial. Creo que siguen teniendo problemas con la presentación. Si puedes poner dónde están las letras, Mitch, por favor, para que podamos ver esta parte. Vamos en la número 2. La número 3 habla con la certeza. La prueba pericial debe de ser cierta. ¿A qué nos referimos con que sea cierta? A que hablemos con elementos de verdad. Y en estos elementos de verdad, la certeza nos va a ayudar a poder caracterizar algunos elementos de lo que implica que nosotros estamos escribiendo, ¿no? Y en este sentido,
cada vez que nosotros apliquemos una prueba pericial, tiene que tener una metodología relacionada con metodología científica en psicología. Entonces, con eso, nosotros tendríamos pruebas psicológicas donde a la hora de poner los resultados sean realmente las que tengan que estar hablándose y no decir lo que una prueba no mide, sino realmente poner lo que la prueba mide. También tenemos que tener la determinación junta con la convicción. Y en este sentido, la determinación y la convicción implica que nosotros hablemos o escribamos con determinación y convicción, que convenza. Y en esta determinación no podemos usar palabras como tal vez, como quizá, como probablemente, ¿no? Porque no son determinantes ni convencen. Entonces, nuestras formas de escribir o bien de argumentar, puesto podemos estar en juicios orales haciendo esta argumentación, tienen que tener una determinante para poder contestar las preguntas que el juez o la jueza está solicitando, así como también una condición de poder convencer acorde a lo que estamos seguros que pudimos evaluar. Y por último tenemos la verdad científica con la verdad jurídica. Cuando hablamos de verdad jurídica, hablamos del expediente legal. La importancia de tener la base del expediente legal como una verdad jurídica y la verdad científica está relacionado con la metodología y con los fundamentos teóricos que nosotros tengamos que utilizar como referencias, como libros, como estudios, como investigaciones para poder hacer que esto tenga una coordinancia o una coherencia entre lo que está escrito en nuestro dictamen y lo que se fundamente científicamente. Por eso es muy difícil trabajar con las verdades reales. Las verdades reales no son elementos que se puedan trabajar, ya que pues cada persona tiene su verdad y a la hora de que ellos quieran exponerla, pues es muy difícil que se empaten o que sean coherentes una con la otra. Por eso es que se trabaja con expedientes legales y se trabaja con fundamentaciones teóricas y metodológicas. La siguiente, Mitch, por favor. Creo que seguiremos teniendo problemas con nuestra presentación. Podemos hacerla más pequeña para que puedan verla. Estos son algunos elementos relacionados con lo que serían las características que debe tener un perito en psicología. Y estamos hablando de elementos de competencia para que podamos trabajar la capacidad profesional y en esta capacidad profesional poder manejar elementos que implique que uno pueda tener especializaciones en el campo. Y en estas especializaciones en el campo, nosotros podemos trabajar la cuestión de algunas especialidades, maestrías, doctorados que se puedan tener para la competencia de algún caso en específico. Por ejemplo, nos han pedido últimamente como peritos en el ámbito legal penal, algunas especializaciones relacionadas con aspectos como lo que sería el feminicidio y entonces manejamos cuestiones de género. Entonces nos piden que tengamos elementos relacionados con el género. La siguiente, Mitch, porque esa no es, estamos en la que sigue. También tenemos la definición, tenemos la definición de función de acuerdo al, a ver, creo que, ok. La definición de función de acuerdo por el orden judicial o a petición de las partes. Es decir, nosotros cuál va a ser nuestra función va a depender de la solicitud del juzgador. Es decir, cómo se está solicitando la pericial.
Normalmente a las periciales se solicitan con cuestionarios a tenor, es decir, cuestionarios que debemos de contestar, preguntas que le hacen al perito o a la perito para poder contestar. Y en ese sentido nosotros tendríamos que saberlas antes para poder saber cuál va a ser la metodología que vamos a usar. La tercera sería un consentimiento informado del evaluado, que es muy importante, es que antes de que uno inicie a trabajar una pericial tengamos por escrito el consentimiento informado de que el evaluado está aceptando ser evaluado. Esto es muy importante y aunque tengamos elementos para poder trabajar, puesto que es una orden judicial, tengamos que trabajar esta parte de consentimiento del evaluado. También es importante tener conocimientos de psicología jurídica, es decir, de los procesos, ¿no? Como el sistema penal acusatorio, el nuevo sistema penal que tenemos en México sobre juicios orales, también es algo muy importante de trabajar. También es importante saber los procedimientos, es decir, los tiempos de entrega que se debe de manejar en una pericial, qué sigue después de una entrega, cómo se hace una ratificación, cómo se hace una aceptación de cargo, cómo se trabaja en una junta de peritos o si estamos en un juicio oral, qué características tiene la argumentación y demás. Es decir, conocer un poco de los procedimientos legales, de las intervenciones, de los manejos de las audiencias, de terminologías jurídicas que nos van a ayudar a poder llevar a cabo mejor nuestro trabajo. Y esto es muy importante trabajar. También es importante la experticia en esta psicología jurídica, es decir, no es lo mismo que nosotros leamos lo que sería la cuestión de esta experticia a que nosotros hagamos ya la experticia de la psicología forense. Poder diferenciar entre lo que es una entrevista forense y una entrevista clínica, ¿sí? Poder diferenciar entre el interrogatorio policial del interrogatorio forense. Poder trabajar técnicas complementarias aplicadas al ámbito de forense. La aplicación de lo que serían las pruebas psicológicas, que si bien son muy pocas pruebas psicológicas las que ya están en ámbitos de evaluación forense, conocerlas, y las que no son en ámbitos de evaluación forense, saber hacer un análisis de los resultados y de la interpretación de ella con base en el auxilio hacia el juez. Entonces, esta experticia pues va a implicar no el trabajo en un escritorio, sino el trabajo dentro de los juzgados. Y por último, y una de las más importantes, como bien manejé esta tercera parte, es la ética profesional en el manejo del cargo. Desde el principio nosotros ya tenemos una obligatoriedad y una responsabilidad jurídica. Entonces, el primero, tener una cédula profesional para no usurpar una función, aunque hayamos estudiado la profesión, es importante tener una cédula profesional que verifique y que ratifique que realmente somos expertos en esa disciplina psicológica. Segundo, el poder hacer una aceptación de cargo y que nuestras firmas sean, en este caso, verídicas y que en algún momento tengamos opción de poder trabajar todo el procedimiento en tiempo y forma. Tercero, tener claro nuestros cobros, nuestras costas, ¿no? Como profesionales y en este caso evitar cualquier tipo de fraude o cualquier tipo de manipulación de nuestros resultados en la evaluación y que implique en este caso que si la persona que nos contrata, si somos peritos en este caso particulares y no está de acuerdo con nuestra pericial, pues que se pueda desistir de la prueba en caso de que no esté de acuerdo con ella, es decir, no hacer peritajes a la medida. Entonces, estas son algunas de las características que debemos de tomar en cuenta. Recuerden que nuestros usuarios, las personas que vamos a evaluar, no son nuestros clientes. Nuestros clientes son los abogados, a las abogadas, el Ministerio Público, el juez, ¿no? Esos son nuestros clientes. Entonces, el evaluado o la evaluada son los sujetos o son las personas que van a ser evaluados a los cuales vamos a hacerles un dictamen. Entonces, la imparcialidad dentro de la parte de ética profesional es una de las más importantes. Siguiente, por favor, Mitch.
Por último, vamos a hablar del concepto de evaluación forense. Aquí lo importante, y les vuelvo a poner una frase de Albert Camus sobre la integridad no necesita reglas, y esa queda muy claro cuando nosotros actuamos con integridad. Entonces, veamos el concepto de evaluación forense, que tiene que ver, la siguiente, Miss, por favor, que tiene que ver con esta condición de toda la metodología que nosotros vamos a usar. Entonces, la evaluación forense van a ser aquellas metodologías científicas que son características o que son metodologías de la disciplina psicológica y que vamos a adaptarlas y vamos a analizarla con base en los procedimientos y los procesos jurídicos. Para eso entonces tenemos una de las más importantes y de las que tenemos que partir, que es la entrevista forense. Y en este sentido, la característica de la entrevista forense va a tener un gran peso para el manejo de una estructura semidirigida o una entrevista semiestructurada que nos ayude a poder encontrar el mayor número de conocimiento, de información para nuestro dictamen. También tenemos las pruebas psicológicas, que si bien las pruebas psicológicas, muchas de ellas a veces no las conocemos en toda su magnitud, básicamente las de psicología forense, y que en nuestro país se encuentran muy limitadas, es muy importante que el ejercicio de la aplicación de una prueba psicológica no es el que la tengamos, sino de las cuantas veces la usemos, ¿no? Las pruebas psicológicas implicará entonces que usemos una batería, es decir, no solamente una o dos, sino se habla de 6 a 8 o hasta máximo 10 pruebas que se puedan utilizar, que nos puedan dar elementos de compatibilidad o de similitud para poderlas trabajar. También es importante la observación forense, esta es una de las herramientas que más se utiliza en la evaluación civil familiar para las observaciones diádicas entre los padres y las madres y los hijos e hijas en una relación de guardia o custodia. Para elementos de crianza y demás, es muy importante estos elementos de observación forense como una metodología científica de descripción de relaciones. El interrogatorio forense es un elemento importante que se utiliza posterior a una entrevista forense y en la aplicación de pruebas que nos ayuda a ratificar las informaciones que de estas dos metodologías se encuentran. Y bueno, hay una nueva metodología en técnicas de juego pericial, donde el uso de títeres, el manejo del dibujo y las condiciones que implican técnicas de juego específicas podrán auxiliar a poder trabajar delitos más encaminados a menores de edad, donde la cuestión verbal o del lenguaje se encuentra muy limitado en niños, niñas muy pequeños, y que las técnicas de juego pueden ser útiles para poder tener condiciones de las situaciones en las cuales puedan estar involucrados de delitos infantiles, ¿no? Como puede ser el abuso sexual, como puede ser el maltrato infantil, algún problema de pornografía, y entonces esto nos puede ayudar esta técnica a poder valorar metodológicamente y conjuntarla con las demás metodologías que acabamos en concreto de poder manejar y decir. Bueno, con esto terminamos nuestra primera parte conceptual. Fue bastante rápida, puesto que es importante que podamos partir esta primera parte conceptual para poder empezar la segunda, ¿no? Entonces, si hay algunas preguntas o dudas sobre esta primera parte conceptual para poder dar pauta a la segunda parte, que ya sería el manejo del confinamiento y cómo la evaluación forense se podría trabajar en algunas sugerencias. Ok, doctora, buenos días. La pregunta que tenemos es, ¿cómo se obtiene el consentimiento informado del evaluado? Es un formato. Nosotros manejamos formatos, pueden ser particulares, cada persona puede o cada perito puede hacer su formato. Y en el formato se describe que esa persona con su nombre está aceptando ser evaluado, en este caso de acuerdo a una petición
petición de juez, su nombre completo, en dónde está evaluándose, el perito que está poniéndose, y pone su firma de que está aceptando ser evaluado y trabajar todo el proceso metodológico que el perito tal lo maneja, ¿no? Puede ser los tipos de peritos que hay, puede ser un perito oficial, ¿no? Es un perito de procuraduría o de fiscalía, o puede ser un perito de las partes, ¿no? En este caso, un perito particular, ¿no? Un perito de la defensa, o puede ser un perito de lista, ¿no? Los peritos de lista son los que están por convocatoria ante un tribunal, ante un magistrado o jueces, y también es muy importante es que antes de iniciar, independientemente de que haya sido solicitado por un juez, pues se haga un escrito donde la persona está aceptando empezar a trabajar las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas de tipo forense que están disponibles en México? Pues son muchas, pero lo que puedo hacer es darles un manual. Las de TEA, las de editorial TEA, son las que pueden servirles más. Déjenme bajarles una y lo pongo en el chat, por si no lo conocen. Entonces ahorita les pongo aquí el archivo. Y pueden conocer algunas, como la del Minnesota, como el PAI, que TEA tiene una parte exclusiva de pruebas forenses, y así lo maneja como pruebas forenses. Entonces, déjenme, se los comparto, y ahí pues los que trabajan psicología, pues pueden trabajarlo. Los que no saben de psicología o que son de otras profesiones, yo no quiero ahondar en ellas, porque si no, pues no las van a entender. Entonces solamente las voy a colocar y los que lo conocen pues van a saber de qué estoy hablando. Entonces, ahí se las puse ya. Ahorita que se vaya bajando. Es un folleto de contextos forense, todas las pruebas forenses que hay en TEA y que pueden ustedes conocer. Para no ser explícitos, porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando que no son psicólogos o psicólogas y sería bastante amplio esta parte. En una batería de pruebas psicológicas para la evaluación forense, ¿se recomienda el uso de pruebas proyectivas o es mejor el uso de pruebas psicométricas? Yo creo que se pueden combinar ambas, ¿no? Va a depender mucho de qué tanto sabemos usarlas. Las pruebas proyectivas son pruebas de criterio. Al ser pruebas de criterio van a depender de la experiencia de quien las está interpretando. Si la persona que está interpretando no tiene la experiencia en las condiciones relacionadas con ámbitos forenses, es decir, no manejan los procedimientos jurídicos y no tiene conocimiento forense, pues la interpretación que va a ser bastante absurda para un juez. Entonces, lo importante es que tenga una correlación su experiencia, su expertise, para que esta prueba de criterio pueda servirle. Entonces, sí se puede usar, no son la base, ¿no? Sino las bases son en este caso, las pruebas de norma, que son las pruebas estandarizadas, pero que es importante que en una batería se puedan llegar a tomar en cuenta. Hay pruebas muy importantes de criterio que se usan mucho para niños, niñas y adolescentes, que son las pruebas de dibujo, y que en algún momento nos puede ayudar a poder trabajarlo, pero se requiere de una expertise para que en el ámbito forense puedan ser utilizadas, ¿no? Igual que en el ámbito clínico, ¿no? La experiencia de un clínico también, o de una perito, de una psicóloga clínica, también implica su expertise para usar pruebas de criterio. Respecto al margen de error, ¿qué porcentaje de error tienen las conclusiones de un peritaje? Los criterios de error están relacionados con los contenidos completos de la pericial. ¿Qué significa esto? Las ausencias de error implicará que lo que tú pones en resultados tenga lógica con lo que pones en las conclusiones. Hay muchas personas, y bueno, sabemos que los jueces lo que más le va a
interesar es la contestación de las preguntas que él solicita para una pericial. Normalmente en las periciales las ponen en las conclusiones. O bien, si no ha habido preguntas y se hace una evaluación psicológica completa, se solicita que en conclusiones, que es lo que lee el juez o la juez, puedan tener los elementos básicos de lo que implica el contenido. Pero hemos visto mucho que a la hora que están haciendo las periciales ponen cosas en los contenidos de los resultados y características, en este caso de personalidad, y a la hora que llegan en conclusiones dicen otra cosa. Entonces, esto es lo importante para no tener sesgos o errores que implique esta condición. Entonces, lo importante es que no haya ni el 100 ni el 1% de contradicción. Por eso se le llama ausencia de error. La última pregunta de esta ronda, doctora. Sí. ¿La técnica de juego ya es válida, ya que esto no podría inducir al menor? Va a trabajarse una técnica de juego, en este caso, judicial o forense, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando de una terapia de juego, que es diferente a una técnica de juego a una terapia, porque la terapia ya implica condiciones de objetivos terapéuticos y tiene otro fin. Y segundo, no es cualquier técnica de juego, ¿no? Entonces necesitamos conocer qué tipo de técnicas de juego son factibles para trabajarlas en procesos periciales. Se ha trabajado las técnicas de juego y existe bibliografía al respecto donde se está manejando cuestiones relacionadas con el apoyo de lo que serían las carpetas de investigación. Sí, Es decir, dice que me al pasas un... principio de lo que sería la carpeta de investigación, se trabaja la técnica pericial para auxiliar al juez de control en un proceso de juicio, en este caso de proceso lo que sería acusatorio, para que en la parte de investigación se pueda manejar mejor esta condición. Y ayudamos a que el Ministerio Público tenga elementos para poderlo trabajar, ¿no? Durante el proceso de ofrecimiento de pruebas, la técnica de juego pericial solo va a auxiliar, es decir, no puede ser la única y debe de tener elementos y características específicas para ello. Entonces sí se ha podido utilizar. Me gustaría un poquito hablar más de ella, pero es muy, muy amplia. Estoy terminando un libro sobre técnica de juego pericial y bueno, espero que el siguiente año lo conozcan y tengamos opción de profundizar en estos nuevos elementos, pero es bastante amplio el tema para poderlo trabajar. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Muchas gracias por las preguntas. Y vamos a seguir, por favor, Mitch. Ahora vamos a la segunda parte, que sería ya la aplicación de lo que es la psicología forense dentro de ámbitos de pandemia. ¿Qué podemos encontrar? Una de las cosas en que nos encontramos cuando empezamos a tener el confinamiento sanitario fue que hay casos que no podemos en algún momento trabajar, esperando a que regresemos a juzgados. Es decir, habrá casos en donde sí podamos esperar que los juzgados se abran, ¿no? Pero hay otros que no es posible. Hemos visto dentro de los cierres, en este caso de pandemia, que hay también delitos en el ámbito penal que se incrementaron. Estamos hablando, por ejemplo, que el encierro puede llevar a delitos como violencia familiar, lo que es la violación conyugal, algunos delitos de violencia de género, el incremento que hubo de los delitos de violencia de género y básicamente de feminicidios y demás, que el confinamiento lo ha trabajado. Y lo que serían los delitos sexuales, que también se incrementaron para los niños, niñas y adolescentes, básicamente en esta cuestión de confinamiento. También sabemos que hay procesos jurídicos en los cuales no pueden parar. Por ejemplo, a nivel civil familiar, lo que serían las pensiones alimenticias no pueden parar. Y que sin embargo, con la cuestión de encierro, muchas personas, hombres básicamente, perdieron sus trabajos. Entonces, esto también pues no lo hace. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar en esta parte de alternativas durante el confinamiento implican solamente algunos ejemplos, ¿no? Entonces, en la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, nosotros estamos trabajando esta parte. Y implicó que un grupo que nos empezamos a juntar de psicólogos peritos oficiales y psicólogos, en este caso, y psicólogas
que trabajaban la parte de peritos de lista o bien la parte de peritos de la defensa o peritos particulares, pues empezamos a ver las demandas que existen actualmente, ¿no? Con esto nosotros empezamos a ver que puede haber tres alternativas durante este confinamiento. Lo que sería la presencial, con estrictos lineamientos de sanidad. Y en estos estrictos lineamientos de sanidad estaríamos hablando de las características de cómo poder estar en un juzgado para ser preventivo. Y yo diría, no ahorita, sino posterior al desconfinamiento se va a necesitar de ello. El uso del gel, el uso de guantes, el uso de las caretas, el uso del cubrebocas, tanto para la persona evaluada como para el perito. La perito van a ser necesarios que estén en los procesos, en este caso, de evaluación forense. Y también implicará tal vez el uso de cámaras de gestos, el uso de ventanillas donde se puedan dejar los papeles, por ejemplo, las hojas, los lápices, la prueba de un lado y permitir que la persona pueda hacer la evaluación y que uno pueda estar del otro lado de la ventanilla en supervisión de la evaluación. Las entrevistas que se puedan hacer de ese sentido, tratando de tener los lugares con mayor, en este caso, desinfectados, con sanidad, y que implique pues un proceso de cambio. Creo que esta parte presencial no la vamos a poder evitar, pero sí necesitamos recomendaciones relacionadas con una buena higiene y un buen cuidado de pandemia post-confinamiento. También en nuestro grupo estuvimos trabajando la cuestión de lo que sería lo semipresencial. Aquellas personas que están infectadas y que en algún momento no pueden salir, entonces implicará que pueda trabajarse una entrevista en línea y poder trabajarse una videollamada para cuestiones de entrevista y posteriormente tener la evaluación de las pruebas de forma presencial o cualquier otra metodología que implique estar de forma presencial. Entonces eso también puede manejarse en una cuestión semipresencial, aunque no hay elementos que puedan trabajar en este momento esta situación. Y una tercera recomendación que pudimos sacar en escrito fue el que se hiciera en línea. Esta recomendación en línea tiene muchos más elementos de trabajo. La Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense hizo un documento con todos los representantes de los países latinoamericanos relacionado con lo que sería la entrevista en línea y lo que sería la aplicación en línea. Esto no es una receta de cocina, esto requiere de una preparación, requiere de una experiencia forense primero y segundo en el manejo de las TICs. Entonces, implicará muchos mayores elementos para llevar esta alternativa, pero yo se las traigo para que podamos platicarla, para que tengamos un panorama un poco más amplio y tal vez yo pensaría en este uso de las nuevas tecnologías que podamos transitar a ellas. Definitivamente soy afín a las nuevas tecnologías, a mí me gusta mucho utilizarlas y eso implicará combinar la cuestión presencial con la condición en línea y evitar estas situaciones. Yo he estado en periciales que implica transportarse de la Ciudad de México a Coahuila o de la Ciudad de México a Chihuahua por una pericial que implica una descarga, en este caso todo lo que es un desgaste de tiempo, un desgaste económico, un desgaste en este caso que implica de transporte y demás y que puede reducir otros elementos para que uno pueda llevar a cabo estos elementos de periciales en línea. Entonces, daría la pena manejarlo con precaución, con cautela, pero al mismo tiempo con pensamiento amplio a saber qué tanto podemos llevarlo a cabo. Y son recomendaciones nada más. Entonces, Mitch, si vemos el primer ojito, por favor, porque ya vi que ya te me ibas, pero no, vamos con el primero. Esto es como un pequeño elemento de saber elegir cuáles son las primeras condiciones en las cuales podríamos tener de base estas alternativas durante el confinamiento. Lo primero que debemos de saber es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Es decir, saber programar entrevistas forenses, saber usar el uso de las videollamadas a través de Zoom, Skype, Meet, Google Meet, Webex, WhatsApp, etcétera, ¿no? Tener un buen uso de lo que implicaría un test en línea, conocer los tests que están en línea, ese que les acabo de compartir de Ediciones TEA, tiene ahí algunos tests en línea, saber si ya están en línea y si están estandarizados y validados en nuestro país, eso también lo pueden revisar en el manual. Y bueno, tenemos que saber utilizarlo en línea, porque no es lo mismo cómo se utiliza en presencial que cómo se hace en línea. También tenemos que acreditar la identidad del evaluado. Es muy importante saber que la persona que tenemos enfrente es el que vamos a evaluar. Por eso no podemos dejar de fuera nuestro antecedente de verdad jurídica. Necesitamos conocer el expediente, necesitamos conocer el nombre, tener un PDF de lo que sería su credencial de lector, donde podamos ver su foto y podamos saber que la persona que está enfrente está acreditando su identidad, y también el registro del consentimiento informado. El registro del consentimiento informado se trabaja en la entrevista forense, se graban las sesiones de entrevista de tal manera que podamos tener en audio que está aceptando este consentimiento informado. Esto es muy importante, tal como lo hacemos en el escrito, también lo podemos hacer en lo verbal. Entonces, si vamos a hacer alguna videollamada, esta persona tiene que decirnos que está de acuerdo con que se haga esta valoración. Ok, el siguiente punto que vamos a ver. Me pones ahí el ojito, Micha, aquí está. La confidencialidad de los datos. Esto es algo que nos mueve muchísimo en la parte tecnológica. Esta confidencialidad de los datos. Aceptar el uso de las TIC en la modalidad de peritación. ¿Qué implica eso? Primero, por eso puse el primer ojito, sería qué tanto sé de lo que es el uso de las TIC. ¿Cómo las sé utilizar? Tengo un buen instrumento para hacerlo, es decir, una buena máquina que tenga su audio, que tenga su video, su cámara, que tenga las condiciones de capacidad para poder llevar a cabo esta aceptación de uso de TICs en esta modalidad. De hecho, esta confidencialidad de los datos en lo que sería el consentimiento informado debe de estar escrito o debe de estar verbalmente estructurado, es decir, que la persona de peritación tenga que aceptar que usa este modelo de TICs. Esto es muy importante, que estén de acuerdo con utilizarlo, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que sí lo quieren, pues porque lo que quieren es seguir llevando a cabo su proceso legal, ¿no? Ahorita vemos una parte muy importante para esta confidencialidad de los datos, que implicará cómo debemos de guardar esta confidencialidad de los datos, por cuánto tiempo de acuerdo a procesos legales, es decir, cuánto tiempo deben de estar guardados nuestras confidencialidad de datos. La integridad de las propiedades psicométricas de la prueba. El hecho de que sean en línea implica manejarse, como dice. Así como cuando uno va a aplicar una presencial, uno no puede estar haciéndole cambios a la prueba. Aquí igual, la integridad de las propiedades psicométricas también implica aplicarlas tal y como dice, ¿no? No ajustarlas a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, eso es importante, cuidar el tipo de pruebas que se están utilizando. Y las pruebas proyectivas en línea no se podrían utilizar. Es decir, las pruebas proyectivas o pruebas de criterio no son factibles utilizar en esta alternativa de confinamiento. También tenemos el compromiso de confidencialidad de ambas partes, y esto implicará que tanto uno como el otro puedan tener claro que están trabajando en una confidencialidad. Por eso es que las grabaciones se deben de tener solamente de parte del perito y no de la otra parte. Entonces hay que cuidar muy bien los manejos de los antivirus, los manejos de las encriptaciones, los manejos de los softwares que se utilizan para el cuidado de confidencialidad. Necesitamos un experto en sistemas que nos ayude a poder trabajar esta parte. No es solamente tener una máquina y ya. Necesitamos medidas de estas seguridades tecnológicas que puedan ayudarnos a esta confidencialidad y que en algún momento haya sido aceptado por el juzgador utilizar este tipo de medio. Es decir, si no es
una solicitud del juzgador, el que se pueda utilizar por este medio debido a la urgencia por lo cual se va a llevar a cabo este proceso, entonces no se puede hacer. Entonces, sí es necesario esta parte. La siguiente, Mitch, por favor. Ok, las implicaciones que podemos, bueno, los aspectos legales a considerar. Uno de ellos es qué normatividades legales existen en cada país sobre las medidas, recomendaciones y procedimientos frente a la pandemia. Todos los países actualmente tienen medidas de cómo llevar a cabo los procesos jurídicos y las cuestiones periciales. Si en nuestro país actualmente dicen que no podemos llevar a cabo ningún procedimiento de tipo pericial, no se puede hacer. Si en nuestro país dice que sí es necesario y que se va a utilizar para tales casos, básicamente de tipo civiles, familiares, que ponen en riesgo la integridad del menor o la menor, se tiene que hacer. Si en nuestro país dice que el protocolo de procedimiento actual o recomendaciones implica tal situación, se dice. Entonces, es muy importante que a la hora de aceptar el cargo y cualquier persona que nos solicite en un abogado, en este caso, por ejemplo, particular, sepamos cuáles son las normatividades. Aquellos que son peritos oficiales, pues ya las conocen. Entonces, esto va a ayudar a saber si pueden utilizar o no esta alternativa frente al confinamiento. También es importante hacer la selección de los casos para trabajar la peritación, ¿sí? Habrá casos en los cuales va a ser necesario la cuestión presencial y habrá casos en los cuales nosotros podemos manejar una selección de casos. Por ejemplo, si estamos hablando de menores de edad, niños o niñas muy pequeños, la parte de peritación frente a una computadora o una peritación en línea no tiene sentido. Entonces nos damos cuenta que no son personas que son factibles de poder utilizar una computadora y que va a haber una manipulación una madre o un adulto para llevarla a cabo. Entonces, esa no tiene sentido hacerla. Entonces, sí es importante tener una buena selección de los casos que se van a trabajar en peritación. Y un tercer punto de aspectos legales que hay que tomar en cuenta es la protección de la información por el periodo de tiempo legalmente establecido. Si bien podemos darnos cuenta que estamos haciendo la peritación y podemos llevarla a que la pueda conocer el juez o la juez, ¿cuánto tiempo tendría que estar guardada nuestra información? Entonces, el resguardo de una máquina exclusiva. Si nuestra máquina o nuestra computadora es usada por toda la familia, es ahí donde nuestros hijos y nuestras hijas hacen su tarea, pues ponemos evidencia, ponemos en riesgo los aspectos de protección de la información. Entonces necesitamos tener claro los periodos en los cuales puede estar. La siguiente, por favor, Mitch. También tenemos que ver las implicaciones de aplicación. Aquí los alcances e implicaciones legales tienen que ver con las conductas fraudulentas que podemos encontrar dentro de lo que sería la evaluación pericial. Y en estas conductas fraudulentas de evaluación pericial es cómo se maneja la mentira, hay una manipulación de la información, las personas que están, en este caso, dentro del confinamiento con la persona que estamos evaluando y que implique una manipulación, por ejemplo, de las pruebas, ¿no? Entonces, es muy importante ver que no haya una manipulación de las pruebas, que a veces en las pruebas en línea, por eso deben de ser pruebas psicométricas, te están cuidando ese sesgo de error. La aceptación de la modalidad de evaluación y en este caso que implique que nosotros también sepamos todo lo que implica la consecuencia frente a una computadora, la afectación que puede tener la confiabilidad y validez de la prueba y las características de personalidad del evaluado o evaluado para la selección del tipo de pruebas que hay. Esto, por ejemplo, en ámbitos civil, penales, mucho implicará características criminológicas o características victimológicas para poder hacer la selección de las pruebas o el manejo de la entrevista forense. Y entonces sabremos la edad, sabremos las características de personalidad, sabremos condiciones de género de esa persona, sabremos si es una persona que, por ejemplo, es muy ansiosa, difícilmente una prueba de personalidad en línea
va a bajar esa ansiedad y entonces lo que hace es que va a haber un sesgo de error por las características de la modalidad que se está usando. Entonces, sí es muy importante saber utilizar o poder tener una buena elección de las pruebas en la aplicación. La siguiente, por favor, Mitch. Y bien, otras alternativas que vamos a manejar aquí en este plan de seguridad es que cuando nosotros tengamos una computadora para hacer una aplicación, también tengamos accesible un teléfono móvil con batería completa de apoyo, de tal manera que podamos en cualquier momento tener contacto con esa persona. Hemos tenido en este caso que garantizar que el evaluado no tenga ayuda por ningún medio. Estamos hablando de cámaras que puedan tener visión de 360 grados, que podamos poner a la persona frente a la computadora y la entrada al cuarto, en este caso en la parte de atrás, para que nosotros veamos si entra o no una persona, que podamos conocer el lugar en el cual la persona se encuentra, de tal manera que se encuentre sin distracciones, que se encuentre en las mejores condiciones físicas y en las mejores condiciones de evaluación de peritación en este plan de seguridad. Conocer las medidas de seguridad de las propias TICs, en este caso una buena manda en este caso de internet, que ahorita los vamos a ver algunos elementos, y revisar los registros y las grabaciones de modo inmediato, de tal manera que las entrevistas se hagan en medios sincrónicos y que las grabaciones puedan tenerse inmediatamente para poder guardar las confidencialidades importantes. Entonces, los planes de seguridad van a implicar un manejo inmediato de ello y en este caso los consentimientos informados que se tengan implicará que esta persona también conozca los lineamientos antes de ser evaluado. Es decir, no llegar en ese momento, sino darle las condiciones de evaluación. Se sugiere que hagamos una normatividad, hagamos un escrito, coloquemos todo lo que implica, qué es lo que debe de tener antes para prepararse a este tipo de evaluación. La siguiente, Mitch, por favor. Ok, por último veremos nuestras ventajas y desventajas. Yo les llamaría ventajas en algunos elementos. Ustedes verán si para ustedes es una ventaja o es una desventaja. Por eso las puse juntas, ¿no? Ya se borró, Mitch. En el número 1 podemos ver entonces la capacitación adecuada del perito, la perito en el manejo de las TICs, así como de los test en línea. Así como nos capacitamos para la parte presencial, también lo debemos de hacer para la parte online. Y la habilidad del evaluador o de la evaluada para el manejo de las TICs. Como bien les dije, si la persona no sabe usar las TICs o estos medios de información, no tiene sentido que lo pongamos en un estrés cuando no sabe ni en qué momento abrir una pantalla, de qué lado colocar un elemento, cómo cerrar, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy difícil tener una habilidad de un evaluado cuando pues no es una persona que se ha dedicado a ello. Entonces sí es importante saber con quién. Una persona de tercera edad para el manejo de las TIC va a ser mucho más complicado que si es un adolescente, ¿no? O un adulto joven, ¿sí? La siguiente, por favor, Mitch. También tenemos que tomar en cuenta variables influyentes en la peritación, algunos distractores sociales como la iluminación, donde se encuentra la luz, donde se encuentra en este caso las ventanas, el calor del lugar, el ruido que está al pendiente, las personas que están alrededor. Esto es muy importante. Tenemos que ver la conducta verbal y no verbal que se está manejando en la entrevista y en la valoración. Entonces, si hay un cansancio, si hay una persona que no está en las mejores condiciones, posiblemente por intoxicación, está con alguna condición de alcohol, de droga o de medicamento, que aunque si bien podemos encontrarla a ver, no es lo mismo que cuando tienes una persona enfrente y puedes olerla y puedes ver sus conductas y puedes ver dilatación pupilar y demás, que cuando estás frente a una pantalla. Y si existen personas que están dirigentes a esa condición, entonces es muy importante ver las pantallas en las cuales se están trabajando
trabajando de tal manera que no esté teniendo otras pantallas abiertas u otros espacios abiertos, ¿no? Nosotros hicimos una evaluación de maestría, un examen de maestría en línea apenas hace 15 días, y entonces esta evaluación implicaba tenerlos en Zoom y al mismo tiempo tenerlos en el examen en Classroom a través de formulario de Google. Entonces esto nos ayudaba que cada 10 minutos teníamos la opción de poder solicitar una captura de pantalla, que nos compartiera su pantalla en Zoom, hacíamos captura y veíamos si había algunas ligas que estuvieran abiertas como para seguir, en este caso, monitoreando el examen. Entonces éramos 2 profesores, una profesora y una profesora, que estábamos haciendo esta vinculación. Y veíamos si había distractores, veíamos si había problemas de iluminación, lo cual implicaba que no podía en algún momento dejar de tener prendida la cámara. En el momento que dejara de tener prendida la cámara, le pedíamos que la pusiera y si no la ponía, entonces cancelábamos el examen. Entonces, todas estas variables sí son importantes para que una persona, por ejemplo, haga un examen de maestría. Entonces, todo esto también en una peritación debe de ser importante. La siguiente, Mitch, por favor. Algunos problemas tecnológicos que podemos ver y que tendríamos que ver en desventaja o ventaja, pues es el equipo del cómputo adecuado que debe tenerse, el acceso limitado que se puede tener del servicio de internet, o sea, qué tipo de banda debe de tener, una banda ancha que en algún momento no esté cada rato sacándolos del internet, las dificultades en la comprensión del uso de la tecnología y de qué y cómo manipular el internet, las medidas de seguridad, que ya lo hemos estado trabajando, el grabar la sesión, en asegurar los datos confidenciales, el scriptar, el manejo de los metadatos y demás, para que tengamos los elementos básicos de cubiertos en estos problemas tecnológicos, ¿no? Si alguien se desconecta, y esto implicará que al desconectarse pierdas completamente la valoración, pues es algo que no tiene sentido. Por eso la importancia de tener un teléfono celular. Sin embargo, mientras está haciendo la evaluación, no puede estar con un teléfono celular hablando por teléfono cuando está haciendo una valoración. Entonces, sí hay que cuidar cuál sería el uso de ese teléfono móvil en caso de que lo perdieras de vista cuando su equipo de internet lo sacara, por ejemplo, ¿no? El sistema. La siguiente, por favor. Y bueno, en la aplicación de test en línea, conocer cuáles están validados y confiabilizados en esta estandarización mexicana, cuáles se pueden utilizar, la capacitación y disponibilidad de los test en línea, algunas veces sí existen, pero no llegan a nuestro país, ¿no? El incremento de la ansiedad que se puede manejar cuando no puedes corregir, ¿no? No te das cuenta que no tienes un lápiz, una goma, sino que todo se hace por computadora, y esto entonces pone a la persona con ansiedad para poder llevar a cabo una valoración en línea. Y bueno, los conocimientos que debemos de tener de los estándares internacionales de aplicación. Esta aplicación de pruebas en línea ya está estandarizada en el APA, en la Asociación Americana de Psicología, ya lo pueden ver, están ya las ligas donde ustedes pueden meter APA, y ahí pueden ver cómo se caracteriza y se estandarizan los conocimientos en cuanto a las aplicaciones de pruebas en línea. Entonces, por eso ya existen, aunque no muchos, pero sí en algún momento nos puede ayudar. Entonces, más o menos son unas, les digo, para algunos ventajas, para otros desventaja. Se habla de una mayor ventaja, el hecho de que la persona no salga del lugar, más si está con alguna situación de pandemia, o en este caso de infección, y esto implicará que nosotros estemos agilizando un trámite que a veces los trámites pues no se pueden parar, ¿no? Entonces, creo que esto sería todo de mi parte. La siguiente, Mitch, y podríamos pasar a la parte de preguntas, teniendo claro que, bueno, es una exposición bastante rápida porque no puedo profundizar por la cantidad de personas que no son de psicología y que en algún momento, pues nada más nos da algunos vínculos. Muchas gracias. Entonces, Anita. Gracias, doctora. ¿Cómo se determina la necesidad de pruebas de evaluación forense? ¿Quién las promueve? No sé a qué se refiere con promueve, pero la determinación de cuáles se deben de aplicar van a depender del perito o la perito. ¿De qué va a depender el perito o la perito para saber cuál es la elección de la prueba idónea? Uno, va a depender del ofrecimiento de la prueba en psicología. Es decir, ¿qué quiere el juez?
de tu expertez. ¿Qué es lo que está solicitando? Si es un juez civil familiar, quiere conocer cuáles son los elementos de crianza, tal vez, las relaciones emocionales que tiene con la madre, qué sé yo, que te pueda pedir, ¿no? Si es un juez de tipo penal, que te está solicitando conocer los rasgos de personalidad de un presunto responsable, y si este rasgo de personalidad está relacionado con el delito que presuntamente puede tener, en este caso imputándole, que podría ser un abuso sexual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el juez? Va a hacer que yo seleccione las pruebas idóneas, ¿no? Segundo, el tipo de evaluado o evaluada, ¿no? En la edad, ¿no? Hay pruebas y todas las pruebas están en relación con la edad, con el nivel escolar, con las características de qué es lo que está evaluando cada una. Entonces, esta selección va a hacerse con base en que lo sepas utilizar, porque puedes tener una excelente selección y ninguna de ellas sabes usar, entonces definitivamente no utilizas pruebas, no sabes usar pruebas, y desde ahí no puedes hacer periciales, ¿no? Entonces, si yo no tengo una buena capacidad y capacitación en el manejo de pruebas, no voy a poder hacer periciales. Y después, cuando ya sé utilizarlas, ¿cómo las aplico en ámbitos forenses, ¿no? Entonces, la selección, pues, va a depender de todos estos elementos. Sí. Ok. ¿Está de acuerdo en que se realicen evaluaciones psicológicas forenses utilizando los medios tecnológicos? Creo que depende de cada caso, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en manejar y hacer un cambio. El manejo de los elementos tecnológicos, he estado trabajando elementos tecnológicos desde hace unos 10 años para acá, y creo que es una herramienta muy buena en academia, una herramienta muy buena en el manejo clínico, una herramienta muy buena que puede utilizarse en ámbito forense. Si estoy de acuerdo, implicará entonces cuánto puedo manejarla y en qué casos puedo manejarla. El hecho de haber estudiado Derecho y aparte ser psicóloga me ayuda a saber que no en todos los elementos de los procesos judiciales puedo usarla. Entonces tengo claro que tendría que tener sus limitantes y tendría que tener una justificación y además una fundamentación jurídica para hacerlo, lo cual implicará que yo pueda saber que sí se puede acceder a ello porque hay una accesibilidad de nuestras normatividades legales para hacerlo. Entonces, tampoco puedo decirle a un juez que me niego a hacerla sabiendo que me estoy exponiendo a una condición de pandemia en donde también me estoy exponiendo en salud a poder ser infectada. Pero habrá casos en los cuales, como perito oficial, tendría yo que inmediatamente contestar a una demanda que, bueno, en este caso un ofrecimiento que el juez está solicitando de ello, ¿no? A los peritos que son particulares simplemente no aceptan el cargo, pero los peritos que estamos en lista o los peritos oficiales realmente no estamos como para decir si queremos o no queremos, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber cuál es nuestra postura frente al órgano judicial y también saber de qué país estamos hablando. Si somos en México, pues realmente sí tendríamos que conocer las normatividades para saber si puedo hacer uso de ellas o no. Sin embargo, no me cierro a que realmente podamos hacer un cambio y que poco a poco transitemos a algunos casos en ese sentido. ¿Existen en TEA pruebas a evaluar utilizando usos en línea? ¿Qué tan viable y válido es aplicar estas pruebas? De hecho, ya están validadas. Lo importante es saber cuáles, por eso les di un manualito para que las vieran, las investiguen, las conozcan, las utilicen, sepan cómo se trabajan y en algún momento están validadas, por eso están en línea, ¿no? Y si después de eso veo y me voy al APA y veo las normatividades de las estandarizaciones internacionales para utilizar pruebas en línea, pues tengo claro que estoy manejando mis 2 lineamientos para ello. Pero de qué hay, pues hay. ¿Cuál sería el promedio de costos de una pericial? Eso tiene muchos elementos que trabajar, que no tiene que ver con ello, ¿no? Creo que ese es un punto que les invito a que entren al diplomado de psicología forense y nos llevamos una clase en costas jurídicas, es decir, en cuánto debemos de cobrar. Así que mejor los dejo en la pregunta para que así los que son psicólogos o psicólogas
trabajen un poco más esta parte y cuánto se podría cobrar. Lo que sí les puedo decir que las cuestiones de cobro van a variar si eres psicólogo o perito, la o el perito en la línea particular, que cuando trabajas en procuraduría, que realmente formas parte de ello, que son peritos oficiales y que tienen sus, en este caso ya su sueldo, ¿no? O bien que son peritos en lista, que esos los pagan, los costos los pagan las partes, ¿no? Entonces ahí lo que cobrarías por ser psicólogo o psicóloga forense a nivel particular, tengo una clase completa para ello. Entonces creo que hay muchos más elementos que trabajan. Entonces te lo voy a dejar en duda todavía. En el nuevo sistema penal se busca desacreditar no solo la pericial, sino los conocimientos del perito. ¿Cabe entonces usar pruebas proyectivas si estas son pruebas de criterio? A ver, no entendí, pero yo no creo que el nuevo sistema acusatorio, se desacredite al perito. No, no estoy de acuerdo con ello. Si tú eres una persona experta en tu experticia, capacitada, sabes fundamentar tu peritaje, lo trabajas en un juicio oral porque llegaste a juicio oral, que son muy pocos los que llegan a juicio oral, pero si lo trabajas ante un juez de control y puedes tener muy claro lo que implica tu trabajo, aunque haya contrainformes en ese momento para la acreditación de un dictamen, creo que puedes fundamentar tu trabajo, ¿no? La ética es una de las bases principales y la metodología de trabajo. Ahora, acreditar o desacreditar un perito o no, no depende del proceso judicial, depende de nuestro actuar ético. Por tal entonces, si tu dictamen pericial o si tu prueba pericial termina siendo favorable para la parte que estás evaluando, perfecto, pero si no termina es algo que no te debe de importar. Eso déjaselo al abogado defensor, al Ministerio Público. Es decir, trata de ser totalmente imparcial y no colocarte en la situación de querer saber en qué termina, ¿no? Porque entonces tus niveles de frustración se van a sentir, van a estar bastante bajos y cada vez vas a sentir que tu trabajo no sirvió. Aquí no es cuestión de que se sirva o no sirva para la persona que estás evaluando. Aquí tu trabajo sirve para el juez. Y si el juez da una condena absolutoria o una condena, o en este caso una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, eso es algo que a ti ya no te debe de importar. Entonces, por eso es que no entiendo esta parte de acreditación de este comentario, ¿no? Y la segunda parte, Anita, ¿cuál era? Cabe entonces preguntar si las pruebas proyectivas, si estas son pruebas de criterio. Todas las pruebas proyectivas son pruebas de criterio. Las pruebas de norma son las estandarizadas. Son pruebas que están ya con validez y confiabilidad en baremos y que implican una estandarización. Y las pruebas de criterio van a depender de la expertez, de la interpretación y lógicamente de la experiencia que tenga la persona en esta interpretación. Las pruebas de criterio, en estas hay pruebas proyectivas y dentro de estas pruebas proyectivas tenemos que tener claro que las interpretaciones también tienen sus manuales de interpretación. Es decir, tampoco puedes hacer de lado el manual ni la tendencia teórica que maneja la prueba, ¿no? Entonces, una prueba de Rorschach siempre va a ser psicoanalítica y por tal no la vas a cambiar. Sin embargo, al hacer la interpretación tienes que saber cómo analizar los resultados en ámbitos forenses, ¿no? Entonces, no estás cambiando la prueba, simplemente la analizas de acuerdo a la fundamentación y a lo que el objetivo que tiene el juzgador para solicitártela. Entonces, no creo que dejen de ser pruebas que deban de cambiar su uso, simplemente que no puedes basar toda tu pericial en pruebas proyectivas. Necesitas usar pruebas estandarizadas y por eso se habla de una batería, con una tendencia mayor a que sean pruebas que estén normativizadas con validez y con confiabilidad para que tenga tu pericial una certeza, una convicción mayor y puedas manejar una verdad científica mayor. ¿Con cuántas pruebas recomienda armar la batería de una pericial?
Sí, ya había comentado que era un mínimo de 6, 8, hasta máximo 10 pruebas. Y esto va a depender de las condiciones de los tiempos. A veces nuestros tiempos son muy pequeños. Los peritos oficiales pues no pueden aplicar 10 pruebas, pues, apenas si les dan un día y unas cuantas horas. Entonces, claro que hay protocolos de evaluación diferentes para cada procuraduría, fiscalía y demás, ¿no? Pero bueno, los peritos particulares podemos tener un poquito más de juego en estas baterías, igual que los peritos de lista. Entonces va a depender de las características de lo que se va a evaluar. ¿Y qué tantas pruebas, tantas preguntas te haga el juez? ¿Qué es lo que necesita el juez? Si un juez te está solicitando conocer las consecuencias psicológicas que puede tener o psicoemocionales que puede tener una víctima de abuso sexual, posiblemente no necesites 10 pruebas, puedan ser menos las pruebas que utilices. Lo importante es saber qué te están pidiendo para fundamentarlo, ¿no? En el uso de pruebas proyectivas, ¿estas se deben anexar en el informe pericial? Depende. A las pruebas proyectivas básicamente son de interpretación. Entonces, si tú se la das a un perito, bueno, en este caso la metes a un dictamen, va a llegar un contrainforme o va a llegar otro perito y va a encontrar otras cosas, ¿no? O sea, si yo hago una prueba de un HTP o pongo una prueba de Macover y después esta misma prueba se la doy a otro perito, claro que va a encontrar otras cosas porque son de interpretación y de experticia. Entonces se sugiere que no se coloquen, puesto que son elementos de trabajo metodológico. ¿Cuál es la prueba que le interesa al juzgador? Tu dictamen pericial. Recuerden que el dictamen pericial o la prueba pericial es el medio probatorio, no tu metodología. Entonces, el medio probatorio, que es tu dictamen pericial, es lo que le interesa al juez, no tu metodología. Entonces, aquí lo importante es saber qué metodología puedes hacer factible de poder compartir, de tal manera que puedas no permitir que pueda ser utilizada para otros fines. Por eso las pruebas proyectivas, pues se sugiere que no se pongan, puesto que dependen de la experiencia o del expertise. Si un juez requiere de una pericial, aún así se le da a firmar el consentimiento informado para el evaluado y Así es. dicho evaluado puede negarse a firmar. Si se niega, tú debes de solicitar, en este caso los que se pueden llegar a negar, que a mí me ha pasado, son los presuntos responsables, los imputados, ¿no? Entonces, que en algún momento dicen, no, pues aunque lo mande el juez, yo no quiero, entonces tú puedes mandar llamar a un secretario, y si normalmente los que están en prisión preventiva, puedes mandar llamar a un secretario de acuerdo o a un actuario para que dé fe de que la persona no quiere evaluar. Puedes hacer un escrito en ese momento, diga, ok, pon que no estás interesado en la evaluación, no hay ningún problema, nada más fírmame que no quieres y adelante. Yo me voy, o sea, no hay ningún problema. ¿Por qué no voy a presentar mi pericial? Claro, no la presento con resultados, pero yo tengo que presentar que la otra persona no quiso ser evaluado, aunque haya sido solicitado por un juez, ¿no? Entonces, una cosa es que lo solicite el juez y otra cosa es que el evaluado quiera o no quiera, ¿no? La mayoría de las veces, como es una solicitud de proceso en un ofrecimiento de prueba, en una admisión y en una ratificación de esa prueba, claro que les dicen sus abogados defensores que deben de estar disponibles a ella. De hecho, hasta los manipulan, ¿no? Para que sepan cómo, y hasta contratan psicólogos para que les digan cuáles son las pruebas que van a venir, ¿no? O sea, una serie de elementos de fraudulentos o de conductas fraudulentas para la aplicación de la pericial. Pero sí es necesario que tengas un consentimiento de que está solicitando, en este caso, de que quiere ser evaluado. Si es menor de edad, de aquella persona que es su tutor y que en algún momento está autorizando que sea evaluado el niño o la niña o adolescente menor de 18 años. Entonces, esto es algo que que casi mucha gente no lo utiliza y que después hay varios imputados que dicen que fueron obligados a ser evaluados y eso te pone en riesgo a ti en este sentido, puesto que muchas de nuestras relaciones para las evaluaciones es 1 a 1, es decir, no hay otras personas que puedan dar fe que no es cierto. Entonces, es mejor que tú tengas tu escrito donde también fue evaluado esta parte. Y presentas una pericial donde dice, no quiso, ¿no? ¿Cómo grabar lícitamente las respuestas de las pruebas y la entrevista? Ok, una cosa son las
pruebas porque ya están las características de evaluación. Esas no las puedes tú grabar, o sea, esas es que necesitas conocer las pruebas y eso implicará que cada una tiene sus propios sistemas, bajarla, tenerla en la computadora, saberla usar y demás. Entonces, esa no es así que cómo grabar. Y las entrevistas son videollamadas y entonces creo que esa persona que me hizo la pregunta necesita conocer un poco más las TICs, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, se está grabando el Zoom, ¿no? Y en este caso, cómo se graba en Meet, ¿no? O cómo se graba esto en Skype. Entonces, hay formas de grabar. Cada videollamada tiene la forma de hacerlo, ¿no? Y después saber cómo encriptarla. Pero esas cuestiones, yo no quiero que las tengamos aquí, pues son técnicas. Entonces, si voy a hacerlo, necesito una persona en sistemas que me ayude a saber hacer esto, ¿no? Si es que no lo sé hacer, ¿no? En juicios orales, ¿es cuestionada la experiencia del psicólogo forense? Depende. Se supone que todo es cuestionable, sean juicios orales o no sean juicios orales, mientras no tengas la capacidad para darle a conocer al otro que eres experto en la materia, ¿sí? Ya habíamos hablado del concepto de perito. Un perito va a ser experto en esa materia desde el momento que tiene una cédula profesional. Pero no eres experto en forense solo por tener la cédula profesional. Por eso es importante que te sigas capacitando, ¿no? Entonces, si por el simple hecho de tener una cédula profesional te haces experto en forense y aceptas teniendo un título con toda una formación en psicología organizacional, o en psicología positiva, o en psicología de Gestalt, donde las cuestiones forenses no han sido trabajadas, entonces, claro, que vas a ser enjuiciado, ¿no? Vas a ser puesto en prueba con 3 jueces que están frente a ti en un juicio oral, ¿no? Nuevamente manejo, son pocos los casos que han llegado a juicio oral en nuestro país, es más fácil que queden con jueces de control en nuestros nuevos sistemas penales y que en algún momento, desde ahí, tu función siempre va a ser que seas experta o experto en lo que estás trabajando. Entonces, claro que vas a ser enjuiciado si no tienes elementos básicamente de defensa. Un juicio oral implica que son 3 personas mínimo las que están preguntándote. Entonces, tus argumentos, tus fundamentaciones, tu lenguaje, el manejo del contenido de tu pericial, es algo que debe de estar siempre presente. Entonces, alguien que tiene pocas habilidades para hablar, alguien que no conoce a lo que escribió, alguien que no tiene elementos de verdades científicas y de conocimiento, alguien que no maneja su lenguaje adecuadamente y no sabe fundamentar, pues lógicamente va a ser criticado y va a ser terminado y acabado en un juicio oral, ¿no? Y además, pues es como hacer un examen profesional. Entonces, si aquellos que son profesionales tienen exámenes profesionales y saben cómo están las condiciones, ahora imagínense constantemente estar en exámenes profesionales. Y en un juicio oral puede haber oportunidad que te pregunte el abogado defensor y puede haber elementos que te pregunte el Ministerio Público y por derecho puede ser la víctima y por derecho puede ser el imputado. O sea que no estamos hablando de 3 personas. Claro que siempre vas a estar en juicio. Por eso, para llegar a un juicio oral, tuviste que tener toda una serie de elementos metodológicos para poderlo trabajar, ¿no? Finalmente, doctora, la última pregunta. Cuando se evalúa a un menor de edad, ¿debe estar presente un adulto familiar del menor? Depende cuál sea la evaluación. En este caso, si estamos hablando de abuso sexual y estamos poniendo en duda que sea un familiar, pues esto implicará una manipulación y la persona idónea pues no debería de ser algún familiar por esta cuestión que se está evaluando, ¿no? Depende también de la situación de la edad, ¿no? Hay menores que tienen 10 años y manejan la computadora sin necesidad de que esté nadie. Claro que el consentimiento informado lo dio el tutor porque él es menor de edad, pero de que esté en la evaluación hay una gran diferencia, una entrevista. Por tal entonces, solo da el consentimiento, se sale, se hace la valoración del lugar en donde se encuentra el menor y se puede trabajar con él sin ningún problema. Aquí lo importante es que si tengo un menor mucho más pequeño que implica el no manejo de la manipulación de una computadora, yo creo que ni la utilizaría
haría, pues, así de sencillo, no utilizaría este medio, puesto que no hay elementos para poderlo hacer. Entonces, vamos a ver qué tanto es importante que realmente se pueda utilizar este medio de entrevista en línea cuando se esté hablando de delitos de menores. Aquí lo más importante no es la pericial, aquí lo más importante son las medidas cautelares, aquí lo más importante es la denuncia penal, es la denuncia civil familiar, y entonces ahí lo importante es la actuación de los ministerios públicos, no de los peritos. Entonces creo que ahí sí tendríamos que tener claro cuándo realmente sí nos interesaría trabajar esto por una urgencia y tener los elementos para poderlo hacer. Doctora, y ya finalmente una solicitud. ¿Podría compartir algún directorio de teléfonos y lugares donde se puedan dirigir las mujeres en caso de violencia en Estado de México y Ciudad de México? Ay, sí, ese no es, no es el tema de la plática, pero ahorita veo mis directorios para dar. En cuanto hice unas clases relacionadas con violencia de género y ahí las puse. Entonces voy a rescatar esta condición y ahorita los que tengo son los apoyos psicológicos que se están dando en la Ciudad de México y que en algún momento pueden servir para cuestiones de violencia de género. Entonces ahorita lo busco y lo mando por chat. Creo que no hay nada más, ¿verdad? Déjame ver si está. Mitch, ojalá me permitas solamente unos segundos. No sé quién habla. Buenos días, ¿sí? Doctora, si te parece, si quieres, por el tiempo que tenemos en la sesión, podemos terminar con esto la sesión de preguntas. Y bueno, agradecerte infinitamente el apoyo y la participación y la disposición de siempre para con la DEU, para creo que terminó. Seminarios. ¿Perdón? Sí. Sí, muchas gracias. ¿Querías comentar algo más? Sí. No, pues simplemente agradecer a aquella persona que quería hablar, pues ya no la escuché, pero sí sé que ya el tiempo era a las 11:30 y ya nos pasamos del tiempo. Entonces, yo agradezco mucho el apoyo y el que se hayan quedado hasta acá. Es un tema controversial. Sí, gracias. Y en algún momento que pueda, pues servir para todos aquellos que en algún momento están trabajando en la línea pericial y los que no, pues que les llame la atención, trabajar en ella y además, pues lo que implica que podamos conocer un poquito más de ello a través de los diplomados que tenemos y básicamente el diplomado de psicología forense que tenemos en Iztacala. Es un diplomado que puede trabajarse en línea y puede trabajarse presencial y que en algún momento pues puede complementar un poco todo lo que hemos estado trabajando aquí. Y bueno, ya está. Estoy compartiendo lo que me pidieron en la última pregunta. Ya. Muchísimas gracias, Alba. Bueno, como bien lo comenta la doctora, tenemos un diplomado en la DEU de psicología forense. Este diplomado está dirigido a psicólogos como opción a titulación. Está apareciendo ahorita en pantalla los datos de registro. Tenemos entrevistas ya programadas. Esta situación porque se está manchando. Porque bueno, alguien, si nos puede ayudar con el micrófono. Y bueno, yo creo que cerramos la sesión, Alba. Agradecerte infinitamente tu apoyo, decirles que obtendrán constancia de este seminario siempre y cuando se registren en la liga que fue colocada en el chat. La liga estará disponible hasta la 1 de la tarde para que puedan registrarse. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia. Los esperamos en nuestro seminario del día jueves. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Y todas. Hasta luego. Bonito día.
Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Les quiero recordar que todos los martes y jueves tendremos webinar. El siguiente jueves 11 de junio tendremos el webinar Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. Y el día martes 16 de junio, Técnica de Liberación Emocional para el Autoapoyo en Confinamiento. Muchas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias por participar en el chat. Que tengan muy buen día. Por ahí estoy viendo una pregunta en el chat que no la deja avanzar en colocar sus datos. Si detecta el sistema algún error, que falta algún número en el CURP o en el correo electrónico que no tenga el arroba o la dirección correcta, no lo va a permitir avanzar. Entonces, por favor, le pido verifique que esté colocando todos los caracteres completos. Mitch, ¿nos podrías ayudar, por favor, a poner en el chat el link para el próximo seminario? No, pues yo tampoco. Muchas gracias a todas las personas que les encuentra un error al registrar sus datos para las constancias. Les pedimos que verifiquen bien lo que están colocando en cada uno de los espacios que se les pide, y se les recomienda que no se ocupe el autorrellenado porque eso automáticamente lo detecta como error, lo que quiere decir que cada espacio lo llenen ustedes sin que dejen que la computadora solito los autorrellene, por favor. Muchas gracias a todos por haber asistido a este evento. Los invitamos para el webinar del día jueves 11 de junio, Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo, y la del día martes 16 de junio, Técnica de Liberación Emocional para el Autoapoyo en Confinamiento. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Esperamos les haya gustado la conferencia. Les recordamos que tienen hasta la 1 de la tarde para registrarse para la constancia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buen día.